Muy bien, hermanos, muchas gracias por estar de vuelta aquí. Seguimos con esta serie de videos. La situación es la siguiente. Ya hablamos sobre los miedos, ya hablamos sobre cómo obtener ideas, y ya hablamos sobre crear nuestro fuente de inspiración o nuestro árbol genealógico de inspiración, por así decirlo. Entonces ya estamos a un punto en que tal vez ya tengas una idea que es tu topo perfecto. Ya tengo, perfecto. Ya me imaginé ya sea el personaje, me imaginé un escenario súper épico, me imaginé un mundo increíble. Ya tengo más o menos el estilo que soy, Panzer o Planner, y ya tengo más o menos, o ya tengo por así decirlo, visto cómo va a ser mi estilo, si va a ser de terror, si va a ser... Ok, la idea es que estamos generando un perfil como escritor hasta el momento. Si ya tienes tu idea marcada, perfecto, muy bien. Antes de entrar en sí, ya les dije yo soy más Planner que Panzer, pero existe una situación que aun cuando seas cualquiera de los dos, yo te recomiendo que veas este video porque simplemente hacer algo más rápido, simplemente vamos a ver un par de definiciones o conceptos que aun cuando no son del todo marcados, de que, ok, tienes que tenerlos en una hoja impresa, hay que tenerlos en la parte trasera de nuestra mente siempre, hay que tenerlos como que, ok, preparados para que resuene cada vez que escribamos, para que estemos siempre al tanto cuando estamos escribiendo. Se van a dar cuenta que si ustedes le preguntan a alguna persona, si ustedes le preguntan a alguien que ha estado dentro del ámbito, muchas veces van a decir esas personas que toda historia, toda narrativa, toda novela, cómic, videojuego, lo que tú quieras y película, está entrelazada directa o indirectamente con el cambio. El cambio se refiere a que toda historia tiene que ver con el cambio o, en otras palabras, con la transformación. A grandes rasgos es lo que tratan de entender, es lo que tratan de dar a entender, que toda historia tiene que ver de alguna manera con transformación. Si tienes un personaje empieza de una manera A y después de una circunstancia o de todos estos eventos que pasan a su alrededor, de la gente que conoce, de la gente que pierde, de lo que obtiene, de lo que pierde, termina siendo una persona totalmente diferente. Y hasta cierto punto esto es muy correcto, esto es muy cierto. Aun cuando no haya una transformación física, aun cuando no haya algo así como que le creció otro brazo, o perdió una mano, o mejoró físicamente, o cambió su color de cabello, existe una transformación interna moral. Esa es una situación que tienes que tener muy marcado. Quieras o no, tiene que ver con la transformación. Si no tiene nada que ver con la transformación, no es digna, por así decirlo, de una historia como tal. Y aun cuando no existe una transformación como tal del personaje interno, o que exista de un cambio palpable, así como por así decirlo, dentro del personaje, debe de estar reflejado en algún momento este pseudo cambio o esa posibilidad de transformación. Ya si la acepta o no la acepta es otro aspecto totalmente diferente, pero tiene que aparecer en algún otro momento. E inclusive ya veremos más adelante cuándo es un personaje y cuándo es una fuerza de la naturaleza. Hay ciertos elementos que el personaje como tal puede que no cambie, pero todo alrededor de él puede que tenga la transformación. Puede que gracias a sus acciones, todo alrededor o alguien que conoce él es el que recibe el cambio, es el que recibe la transformación. Entonces sí, el primer punto, el primer concepto que tenemos que tener simplemente es la transformación, es el cambio, ese tipo de cosas. El segundo concepto es un poco más extraño, verán, se le llama conflicto. El conflicto, muchos autores tienen diferentes formas de marcarlo, tienen diferentes formas de decirlo. Para mí el conflicto se deriva a una simple ecuación matemática. El deseo sobre el obstáculo. El obstáculo. Esto nos da igual, en segundo, ahí está, al conflicto. Es una simple ecuación matemática. Yo tengo un deseo de conseguir algo, pero algo más me lo impide. Eso hace un conflicto. ¿Y qué es más fuerte? ¿El obstáculo o mi deseo por conseguirlo? Ahí es donde empezamos a generar ese tipo de historias, ese tipo de elementos. Es vital, y es el segundo punto, es vital tener este concepto delante. O sea, si por ejemplo en tu historia se secuestraron a la princesa y el héroe tiene que rescatarla, su deseo de rescatar a la princesa va a hacer que sobrepase los obstáculos que se encuentran frente a él. Un dragón que está cuidando la cueva, o un dragón que está cuidando la cueva, o esta situación de que tiene que vencer al más malo de los malototes, de que pasar por extremos bosques, extremos situaciones, y todo llegar a... Si el obstáculo es más grande que el deseo,
entonces ahí pasa algo. No va a poder tener el suficiente por pasión o por suficiente will, por así decirlo, para superar dicho obstáculo. Entonces tenemos que empezar a jugar con estas variables para alterar su deseo o hacer que algo. Muy, muy importante, no podemos simplemente eliminar el obstáculo. Porque si eliminamos el obstáculo, no existe conflicto. No existe esta situación de qué es lo que detiene. Si cada vez que desea algo el personaje lo obtiene, no hay historia como tal. Y esto es una parte muy importante. Se habrán dado cuenta en varias historias que mucha gente marca como malas, que varias veces es por esto. Porque el personaje desea algo y, ok, rápidamente o sin mucho obstáculo, sin mucho esfuerzo, lo consigue. De hecho, este es uno de los factores, y por eso digo que tenemos que tener mucho en la cabeza esto. Es uno de los factores que pasa cuando uno hace fanfiction o cuando escribe este tipo de fanfiction que dicen, es muy mal fanfiction, es porque no existe este tipo de química o este tipo de situación. De que, ok, el personaje, el protagonista desea algo y rápidamente y sin mucho esfuerzo lo consigue. Esto pasa porque tal vez nos estamos proyectando en el personaje y nos gusta conseguir las cosas de manera fácil, o simplemente porque no tenemos al tanto esta situación de que cada vez que nuestro héroe desea algo, debe tener el obstáculo, debe tener algo que lo impida para poder generar este conflicto y sea interesante. Si simplemente lo desea y lo obtiene, no es un conflicto como tal, o al menos no es un conflicto directo, porque vamos a ver que existen muchos tipos de cosas. El tercer punto que debemos de tener en cuenta o siempre claros es el riesgo. Y el riesgo, aunque escuche muy, muy raro, el riesgo siempre debe de ser hacia la muerte. Es una frase que también me llegó mucho. El riesgo siempre debe ser hacia la muerte. O sea, siempre que pasa algo debe ser un punto de muerte. Pero, eso es lo más importante. Y esto es por lo que dejar al final como tal. La muerte no es necesariamente física. Esa frase nos refiere a que la muerte no es necesariamente el fin de la vida como tal. Lo puede ser, obviamente sí. Pero no es necesario que ese sea el riesgo. ¿A qué me refiero? Si tú estás hablando de una historia, digamos un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a buscar un ejemplo. Si digamos que estás escribiendo una historia sobre un caballero que pelea para salvar su pueblo, ¿no? Hagamos algo así. Se va a la guerra o algo. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, él quiere salvar a su pueblo y tiene esta guerra que vencer. Tal vez tiene algún rey malvado, un rey injusto. Ok. ¿Cuál es la transformación que tiene él? Tal vez cuando empieza no es tan hábil con la espada. Tal vez al entrar al ejército aprende a usar la espada, mejora sus habilidades. Es una transformación física, pero al mismo tiempo se da cuenta que su visión de la vida era un poco demasiado misericordiosa, por así decirlo, y él tuvo que aprender a ser más frío con sus acciones, a ser estratégico. Entonces tenemos un cambio tanto físico en el entrenamiento como un cambio tanto interno, moral, en cuanto a interno. Pero el riesgo como tal, aquí se puede ver fácilmente que cada vez que va al combate el chavo, él pues bueno, tiene el riesgo de morir en combate. O sea, tenemos que, cada vez que pasa esto, es un simple riesgo de, puede morir, puede morir, puede morir. Y estamos viendo y tenemos esa tensión, por así decirlo, esa tensión de que, ok, va a sobrepasar esta pelea, va a morir en esta pelea, ¿qué puede pasar? Y muchos de ustedes pueden estar pensando ahorita mismo, oye, stop, pero es que es el protagonista o es el héroe. No puede morir. Bueno, existen muchas historias que logran romper ese paradigma y es un gran paradigma porque se vuelve muy predecible, ¿sabes? Como es el héroe no puede morir, es lo que le llama a mucha gente el plot armor. Cuando dices, es que no puede morir por la situación a eso. Ok. Hay varias maneras de trabajar el plot armor, hay varias maneras de moverte en eso, pero ahorita por el momento quiero dejarte en claro que debe existir el riesgo de que sea, este es un ejemplo de riesgo físico. Y tú sabrás qué hacer con él si lo quieres pasar desapercibido. Y el otro es, por ejemplo, digamos un caso muy diferente. Chico conoce a chica y se enamora. Esto no es una historia. Chico conoce a chica y se enamora. No, porque no existe conflicto. ¿Qué pasa después de eso? Pero chica está, digámosle, comprometida. Ok, ahora sí estamos llegando a algún lugar. Chico conoce a chica no es historia, eso es una simple situación. Pero cuando añadimos el elemento de, bueno, conflicto, el chico quiere terminar con la chica, se quiere casar con ella, digamos, ¿no? Se enamora, quiere estar con ella. Pero la chica está comprometida. Es un gran obstáculo. La chica ya está, por así decirlo, prometida a otro hombre. Entonces, ¿qué pasa? Así que, ¿qué tiene que hacer el chico para hacerlo? Y aquí es donde empezamos a ver, debe existir una transformación.
una transformación de eventos. A lo mejor él está buscando la manera de ganarse a la chica y convencerla a ella. Ella está sufriendo la transformación. El chico tiene tal vez que transformarse internamente para poder conquistar a la chica. O, en un caso muy extremo, no conoce a la chica. No lo consigue, perdón. No consigue a la chica y la chica se va a casar. Esto provoca una transformación interna del chico. Tal vez terminó con el corazón roto. Tal vez aprendió una lección de que el verdadero amor es dejarla ir con su verdadero amor de ella y estar feliz. De estar feliz por ella, de que se casó con la persona que ama. Entonces ya te das cuenta de que existe esta situación de transformación, aun cuando no lo digas explícitamente y aun cuando no sea algo físico como tal. Pero ¿qué pasa con el riesgo de muerte? ¿O por qué digo el riesgo de muerte? Bueno, durante la historia, que el chico no pueda conquistar a la chica es un riesgo de muerte, pero es un riesgo de muerte interna. ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Qué pasa al final? No sabemos si va a terminar con la chica, no sabemos si va a tener que alejarse de la chica, no sabemos si va a tener el corazón roto. Aun cuando no es una muerte física, ese riesgo aparece en el sentido de que puede que su corazón termine roto, que no vuelva a amar, que no pueda volver a encontrar otra chica igual que ella se pierda para siempre o que nunca se vuelva a conocer. Yara, yara, yara. Ya tienes un riesgo de muerte, pero no un riesgo de muerte física, sino un riesgo de muerte emocional. Lo mismo pasa, por ejemplo, digamos un caso muy común. Yo había comentado antes que una de mis series favoritas es One Punch Man. One Punch Man es un manga, dejando un poco también mayúsculo porque está en mayúscula. One Punch! One Punch Man es un manga sobre un personaje que básicamente es un héroe que tiene esta facilidad de vencer a todos los villanos a un solo golpe. Ok, suena aburrido básicamente. En grandes rasgos suena aburrido porque ¿qué tiene de conflicto? ¿Qué tiene de riesgo? El que un personaje venza siempre, siempre gane, siempre gane, siempre gane. Y siempre gane sin esfuerzo. Uno puede decir que One Punch Man, el protagonista Saitama, que es el conocido One Punch Man, Saitama es básicamente una fuerza de naturaleza. Deja de ser personaje porque, bueno, no sufre, no tiene un riesgo de muerte. Entonces todo se vuelve, o la transformación se vuelve alrededor de él. Los personajes que concuerdan o que conviven con él son los que sufren el cambio, son los que tienen el riesgo. Entonces se puede decir que Saitama deja de ser un personaje para convertirse en una fuerza de naturaleza. Pudiera decirse. Pero a grandes rasgos y una de las grandes, por decirlo, grandes ideas que tuvo este sujeto es mostrar un riesgo de muerte interna. Sí, Saitama no puede perder. Saitama siempre vence. Saitama siempre gana con un golpe. Pero con cada derrota él va perdiendo una parte de su humanidad. O sea, es increíble lo que logró hacer One para poder generar este personaje. Y tú lo ves cada vez que está en una pelea increíble. Que sí, tú sabes, tú no tienes una preocupación de que Saitama pierda. Porque tú sabes que Saitama al final del día va a ganar. Es parte de la serie. Es más, en varias ocasiones tú sientes la esperanza de que el villano gane. Pero es precisamente por el personaje de Saitama. Cada vez que Saitama gana, tú ves cómo él sufre internamente. No tiene reto, no tiene nada que lo nutra emocionalmente. Que nada que le llene de energía, que le tenga tensión. Y se vuelve cada vez menos humano porque tiene menos y menos conexión con esta situación. Una de las grandes peleas, no pienso spoilear, no pienso hacer ningún spoiler aquí, porque realmente si quieres ver cómo funciona esta situación de riesgo interno, de riesgo de muerte que no es física, te recomiendo que cheques la temporada 1 de la serie One Punch Man. Pero resulta el caso que se enfrenta a este enemigo tan invencible, tan increíble, que hasta cierto punto tú estás, wow, ok, genial. Este puede ser el punto en que no estás esperando que Saitama gane, sino que Saitama tenga un reto, que recupere esa flama interna, que recupere esa humanidad, que recupere ese deseo de ser héroe. Y cuando pasa lo que pasa, sientes internamente, aunque Saitama haya pasado lo que tú creías que iba a pasar, sientes un vacío interno, sientes un dolor, sientes el dolor del personaje. Porque aun cuando pasan las cosas tal y como deberían de pasar realmente, es una pérdida, es una derrota, es una falla. Y sientes un dolor interno, porque tú sientes en una parte que Saitama murió. No pienso dar más detalles, hermanos. Vean la temporada 1. Se van a dar cuenta cuando llegue a ese punto. Decir, esto se refería al topo. Entonces, si te das cuenta, el riesgo de muerte puede ser una muerte física. Obviamente, algo sencillo y directo. Puede ser una muerte moral, interna. Algo que te obligue. El decir, ok, superó tal vez el reto, superó tal vez la situación, pero algo dentro de él murió. O tal vez no murió físicamente, pero algo dentro de él sí se destruyó, se rompió.
Entonces siempre en tu historia debe de existir esta situación de tensión. Siempre debe existir un riesgo de muerte. Tal vez física, tal vez moral, no lo sabemos todavía, pero siempre tiene que existir esta situación. Y no necesita ser épica, que tenga que ver con el fin del mundo para que funcione. Puede ser algo tan sencillo y directo como simplemente perder su trabajo, perder a la chica que ama, tal vez no conseguir lo que quería. Y después de esta muerte, y esto lo vamos a ver más adelante, debe existir tal vez una reencarnación o un renacimiento de un nuevo ser. Tal vez perdió su trabajo, pero se dio cuenta después de que, ok, no era lo que yo quería hacer y se tiene que ir a su pasión. O tal vez perdió a su chica, pero se dio cuenta que la chica era una relación tóxica y termina conociendo a otra chica. O simplemente termina solo y termina feliz, no sé. Existe una situación post y... para una situación pre y post a este evento. De hecho, en el camino del héroe te vas a dar cuenta que hay una sección especialmente diseñada para esta circunstancia. Entonces, cuando te dicen riesgo de muerte, no creas que, seas un vendedor de carros y tiene que ver, es que casi lo chocan. No. Puede funcionar, pero no es necesario. Tal vez la muerte que interviene en la situación con el vendedor de carros es más algo moral. Tal vez está tan metido en su trabajo que pierde su familia. Tal vez su familia está en una situación de que cada vez pierde menos conexión, pierde menos conexión, pierde menos conexión, hasta un punto en que pierde completamente su relación con la familia. Y esa sería una muerte moral, una muerte de algo interno, una muerte de relación, básicamente. Entonces, aun cuando estos tres aspectos no son, como dices tú, de libro, que tienes que tener 100% marcados o que tienes que tener una tacha, son elementos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando escribimos o cuando estamos plasmando una idea. La transformación que ya dijimos. La transformación... Es más, espérame un segundo. Solo bien esto. Vamos a irnos a insertar un salto de página. Y vamos a ponerlo. Ok. Entonces, como decía, tener una transformación, algo que cambie, ya sea el personaje como tal o el mundo alrededor, o inclusive si el personaje no va a tener una transformación, que tenga la posibilidad de siempre estar presente. Si no hay una transformación como tal, o si no interviene en la transformación como tal, realmente no tiene mucho caso el ponerlo si es para otra cosa. ¿Me explico? Tenemos entonces, dijimos que en el segundo es el conflicto. Y el conflicto, el conflicto dijimos que es igual al deseo sobre el obstáculo. Así sencillo, es una simple ecuación matemática. Cuando estés escribiendo, cuando estés pensando en tu historia y estés en una situación de un escenario, ponte a pensar, dicho personaje, ¿por qué hace eso? ¿Qué es lo que él piensa ganar? Y no necesitas ser algo egoísta, puede ser algo inclusive altruista. Decir, ok, es que él quiere salvar al orfanato. ¿Qué detiene a esta persona de salvar al orfanato? Tal vez no tiene dinero, tal vez a otra persona que está buscándolo. ¿Y qué planea hacer para resolver dicho obstáculo? Y el deseo tiene que ser suficientemente grande para poder obtener ese obstáculo. O sea, así sencillo. Y el último es el riesgo. Es el riesgo. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con esta situación? Ok, tal vez esta persona, cuando va al orfanato, tal vez algo físico, o sea que la mafia está controlando este orfanato y tiene que enfrentarse a la mafia. Eso es muy arriesgado físicamente. O tal vez es que él en su vida, tal vez fue huérfano en su propia historia, fue huérfano. Y esta situación le duele mucho el corazón y si no logra rescatar a estos huérfanos o a este orfanato, siente como que una parte de él se perdió, siente que una parte de él murió básicamente. Entonces es por eso que estos tres elementos son vitales, son importantísimos en cuanto tú escribas tu historia. Ya tienes tu idea plasmada, ya tienes tal vez el personaje, tal vez tienes la mecánica, tal vez tienes el meta, el mundo, el tema, tal vez un escenario específico. Entonces es momento de que con estos tres conceptos empieces como que a indagar. Todavía no entramos en la situación de escribir. Yo sé que muchos de ustedes ya están ansiosos y pueden empezar a practicar escribiendo, si son estilo Panzer, todo eso. Si son estilo Planners, tal vez están ustedes pensando más en otros elementos, en otras situaciones. Todavía no toco el camino del escritor, es una situación que voy a marcar muy adelante, pero ya con estos tres conceptos tú ya vas a empezar a indagar, vas a empezar a pensar, ok, mi historia, cómo se plasma la transformación, cómo plasma la evolución, cómo plasma el cambio. ¿Cuál es el conflicto de mis personajes? ¿O cuál es el conflicto que existe en la historia? ¿Por qué no pasan las cosas que deberían de pasar? ¿O qué es lo que detiene a las personas que quieren conseguir? Y el riesgo, ¿en qué momento estoy marcando yo cuál es el riesgo? ¿En qué momento se salva del riesgo? O si cae en el riesgo, ¿cuál es el evento posterior? O sea, esta situación es lo que va a generar tensión en la historia y es vital.
Recuérdalo, no ocupa ser un riesgo físico, puede ser un riesgo moral o un riesgo emocional. Perder a un familiar, el perder el trabajo, el inclusive perderte a ti mismo. Es una situación que debes de marcar, así por así decirlo. Ok, hermanos, hasta la situación, hasta el momento, muchas gracias por estar aquí a estas alturas. Yo sé que estos videos son un poco diferentes a lo que por lo general estamos acostumbrados, pero es un tema que quiero indagar también más, que tal vez algunos de ustedes estén interesados, si conocen a alguien que está interesado, con toda confianza pueden compartir. Muchas gracias a los que han compartido, muchas gracias a los que han dado likes, a los que se han suscrito, muchas gracias, hermanos, en el apoyo que se le da al canal. Entonces, con esos tres elementos, tú ya tienes tu idea, ya vas a empezar a darle un poco de forma, al menos en la mente, un poco de forma de cómo vas a trabajarlo, cómo vas a desarrollarlo. Vamos a ir teniendo contenido, hermanos, vamos a seguir hablando sobre este tema. Todavía faltan muchos temas por hablar, muchos temas por qué, e inclusive ciertas herramientas que las quiero compartir con ustedes para que puedan desarrollar bien la historia. Recuerden, yo soy más planner. Si eres Panzer y ya tienes tus tres conceptos, tal vez puedas ya sentarte con esto detrás de tu mente. Ok, empezar a escribir. Simplemente empezar a escribir es lo mejor que puedes hacer para practicar este hobby. Es por eso que yo también estoy haciendo este concepto. En vez de ser una simple presentación de PowerPoint, me gusta tener así la hoja en blanco porque me deja tener la mente más abierta. Bien, hermanos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener contenido. Nos vemos la próxima. Adiós.